yo sé que el que no le gusta va a decir malas palabras. El que no le gusta, pues va a doler. Pero el que va a gozar con la palabra, la honra, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios con ustedes. Primeramente les voy a decir, discúlpenme mucho que yo quito el tiempo, porque hay unos que me han dicho que cristiano eres, hablas aquí y hablas allá. No estoy en contra, sino que la palabra de Dios. Y también hay unos que me dicen, no tienes estudio. ¿Quién te ha dicho que no? Mejor tráeme tu Biblia, leemos y hablamos. Mejor, porque la gente solo están enfocados de una estudia. Solo están enfocados para saber si es que uno tiene título. No, nuestra palabra es lo que está escrito tal como Dios dice, tal como Jesús nos dijo. Así que, si es que yo hablo unas palabras, si es que yo reprendo a un pastor porque son los que están torcidos, no he hablado a un pastor verdadero, para que ustedes entiendan bien, escuchen bien, porque hay unos que dicen cuando yo hablo y escucho y empieza a hablar. No, lo que ustedes, si alguien oiga una exhortación por los pueblos, aunque son cristianos, aunque es pastor, no importa, no estoy aquí, no me senté aquí para ser alcahuete de un pastor torcido, no me siento aquí para ser alcahuete por cualquier persona. No, el que está torcido tiene que estar reprendido con la palabra. El que no quiere vivir conforme a la palabra se va a doler. Entonces, pero rápidamente vamos a hablar de un tema. No se vayan, no se desconecten y comparta este video, porque yo sé que muchos que van a gozar. Y gracias mis hermanos y hermanas, los que me han llamado, me han apoyado, han dado un comentario, me han enviado un mensaje por WhatsApp. Gracias, que Dios les bendiga. Hay algunos que no he respondido su respuesta, hay algunos que no vi sus comentarios, no vi sus mensajes, pero gracias, que Dios te bendiga. Entonces, vamos a hablar de un tema, es muy importante, o lo hacen muchos, o mayormente hoy en día lo están haciendo en sus casas porque no hay servicio. En todo el mundo lo están haciendo porque no hay servicio, no están, y ahora están aprovechando el tiempo. Entonces, miren lo que vamos a hablar hoy. Antes de desconectar, antes que tú te vayas, no te vayas, quédate con nosotros, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, un tema que yo puse ahí. Entonces, ¿es pecado ver novela o jugar fútbol? Porque hay algunos que me han hecho preguntas en comentario o en el mensaje, hasta me han llamado, me han preguntado, y he hablado con los amigos, y yo no solo voy a hablar con ustedes, no, yo he hablado con muchos. Entonces, la palabra, lo que vamos a estudiar hoy, quizás vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios, o qué quiere Dios, qué piensa Dios de una persona ve novela. ¿La novela es de Dios o no? ¿El fútbol es de Dios o no? Pero me dicen, ¿dónde dice la Biblia? Pues vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a discernir bien. Pero como digo, no te desconectes, porque si no vuelves a pensar, pues no entendí bien, o él nada más está criticando. No estoy aquí para criticar, estoy aquí para despertarte, estoy aquí para levantarte. Entonces vamos conmigo en Primero de Corintios. Primero de Corintios, primeramente vamos a hablar, vamos a discernir un poquito o un ratito de una palabra, a ver qué dice la palabra o qué es. Entonces, primeramente leemos la palabra de Dios en Primero de Corintios 10:23. Es una palabra de Dios muy conocido, pero vamos a agarrar como nuestro base de la palabra de Dios, a ver si hacemos o hacer si es cierto. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: no te quedes sentado, sino que agarra tu Biblia, agarra la palabra de Dios, agárralo para que no haya excusa, para que no haya palabras. Entonces, vamos
a leer. Yo sé que ya lo tienen, o si no lo tienen, si están caminando, pero la honra, la gloria es para Dios, porque muchos me han dicho, yo voy en el carro escuchando la palabra, gloria a Jesús. No soy yo el que habla, no soy yo, sino que la palabra de Dios. Muchos me han dicho, gracias por la palabra que me han bendecido, gloria a Dios. Yo no soy yo. Si es que vas a gozar con la palabra, dale honra y gloria a Dios. No es para mí, yo soy igual que tú. Pero para no quitar más tiempo, dice así en 1 de Corintios 10:23. Leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gloria a Jesús. Entonces, quiero hablarle un rato con ustedes. Dice la Biblia, dice apóstol Pablo, y muchos lo están diciendo, y muchos que podemos hacer todo. Claro que podemos. No nos vamos a morir. No nos vamos a morir. Si yo ahorita empiezo a hacer algunas cosas, si cometo un pecado, no puedo morirme inmediatamente. Pero depende de Dios. Depende de Dios. Si es que Dios me va a dar vida para que yo me arrepiento, o si es que Dios me lo quito la vida. Entonces, pero dice la palabra de Dios, dijo apóstol Pablo a los Corintios, dijo: todo me es lícito, todos me es lícito. O sea, yo por momento ahorita vamos a hablar, porque para usted que quieres aprender, pues siéntate y escucha. Ahí está la respuesta, aquí va la pregunta. Entonces dice la Biblia, todo me es lícito, todo puedo. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo puedo ir en cualquier cosa. No solo voy a hablar en novelas, en fútbol, sino que todo, porque muchos me han dicho, no, yo soy cristiano, pero yo voy al cine. No, yo soy cristiano, dice, pero montones de cosas. Yo voy al baile, yo voy aquí. Entonces, porque eso dice, no dice la Biblia que es pecado. Ok, si no dice la Biblia que es pecado, a ver qué dice. Vamos a leer. Entonces, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos. Yo sé que los amigos entienden muy bien. Yo sé que ustedes, amigos, pues los que juegan. Y los desobedientes, los torcidos que todavía están jugando, todavía están viendo. Mira, ¿qué es lo que está haciendo una persona hoy en día que no hay servicio? Lo que hace es prender la televisión. Lo que hace es aprender. Yo tengo uno todavía, pero no sé si funciona o no sé. Hasta aquí no puedo decirlo y no estoy mintiendo. No sé si funciona o no funciona hasta aquí. Ya llevo como unos 6-7 meses sin aprenderlo, porque antes que yo escuchaba la palabra, pues tengo que, pero no voy a decir que no es malo, o sea, es pecado ver televisión. Al contrario, en una televisión puedes ver palabra de Dios, escuchar alabanzas, hacer un estudio. Tú puedes hacer, pero depende de cómo lo vas a usar. Pero no es mi palabra. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, vamos a enfocarnos un momento de la edificación. Entonces, mira, mi hermano, mi amiga. Primeramente, antes que lo voy a decir más versículos de la palabra, escudriñamos este versículo primero y luego vamos por otro, porque esta es una comida espiritual. Primero comemos y después, porque cuando comemos nos vamos a comer y luego lo vamos a tomar, una agua, un refresco, lo que dicen ustedes en diferentes lugares. Entonces, dice la palabra de Dios, pero no todo conviene. Ahí está la pregunta de apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Hago una pregunta para salirle luego, porque si voy a explicarle bien es porque no vamos a salir. Discúlpame mucho, pero lo poco que podemos hacer, y ahora lo que se va a quedar en tu parte es que escudriñas la palabra de Dios. Entonces, si una persona, o si un hombre, si una mujer se sienta
a ver televisión, a ver novelas, ver películas o ver cualquier cosa, o va en el cine, o va a jugar fútbol, o empieza a ver fútbol en la televisión. Entonces, mi pregunta es, ¿ese te conviene? No estamos hablando de qué, sino que dice, ¿te conviene? Otro dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, la pregunta es, si los que están, yo sé que muchos, que los que van a ver, yo sé que hay algunos que estudian la palabra de Dios, gloria a Jesús, a los estudiosos les da palabra, pero una cosa que te digo, tú que estudias la palabra, tienes que vivirla, tú que leas la palabra, tienes que vivirla, no solo leer. No vamos a entrar en el cielo por leer palabras, no vamos a entrar en el cielo por tener una Biblia en la mano, no, vamos a entrar en el cielo por haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obediencia delante de Dios, vamos a entrar en el cielo. Entonces, pero dice la palabra, no todo edifica. ¿Ustedes creen que cuando una persona empiece a jugar o empieza a ver, ustedes creen que ahí hay una edificación? ¿Alguien me puede decir, no, cuando yo estaba jugando sentí el Espíritu Santo? Cuando yo estaba viendo la novela, sentí el poder de Dios. ¿Alguien me puede decir, alguien me puede hablar si ha sentido eso? No. Si es que hay alguno me va a decir, es porque está endemoniada. ¿Por qué? Porque esas cosas no convienen y no edifican. Dice la palabra, entonces, todo me es listo, todo, yo puedo hacerlo todo. Yo puedo, si mañana me levanto a jugar fútbol, claro que puedo, no es porque no, claro. Si mañana me levanto o hoy terminando de hablar aquí, prendo la televisión a ver novelas, a ver cosas, a ver Chavo del 8, cualquier cosa, entonces no me voy a morir, claro que puedo ver eso. Deseo de los ojos, pero al rato vamos a seguir hablando el deseo de los ojos. Pero la Biblia nos dice, no todo conviene y no todo me edifica. Entonces, si no todo edifica, entonces la pregunta es, cuando tú es igual, mira, cuando yo leo la palabra de Dios, yo digo con la autoridad. Cuando yo leo la palabra de Dios, hay donde los versículos que he leído, cuando yo vuelvo a leer otra vez, siento que hay autoridad. Siento que yo no puedo cómo explicar lo que siento con la palabra. Hasta he llorado con la palabra. Entonces eso significa, con esta palabra nos edifica, la palabra nos levanta, la palabra nos conviene. Cuando vamos a adorar a Dios en la casa de Dios, sentimos el fuego, gozamos con la palabra, gozamos con las alabanzas. Eso significa nos edifica, eso significa nos conviene estar ahí, eso significa me conviene leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me está dando sabiduría. Pero lo que vamos entendiendo aquí, todo me es lícito, todo. Entonces, hago otra pregunta. Si es que, ¿por qué ahorita, yo quiero hablarle antes, ¿por qué ahorita hay muchas jóvenes señoritas que ya están perdidas? ¿Por qué hay muchos hombres que dejan sus mujeres y se casan con otro? ¿Por qué la mujer deja a su marido, se casa con otro? ¿Por qué? Porque lo están capturando en las novelas. ¿Y qué es lo que hace un niño? ¿Por qué el niño y la niña, es decir, unos de 14, de 13 años, ya tienen novio? ¿Quién lo ha dicho a esos niños que se puede tener novio? ¿Quién le ha dicho a una niña que tiene que tener novio? ¿Quién le ha dicho a un niño que tiene que tener una novia? ¿Quién le ha mostrado a un niño que se puede besar? ¿Dónde lo están aprendiendo? En esas basuras. ¿Dónde lo están? ¿Dónde lo captan? Lo captan porque lo están viendo. ¿Quién es el culpable? Es el padre y la mamá. Entonces, si es
que sí, si tú estás dejando tiempo a tus niños, a tus niñas que ven, ¿tú crees que es una edificación? ¿Tú crees que tu niño va a seguir en los pasos de Cristo por ver tantas cosas? En vez de ver cosas, mejor leer la Biblia. En vez de ir a jugar fútbol, mejor o ver en el televisión. Es igual, aunque tú no juegas, pero estás viendo. ¿Qué tiene que ver un cristiano ver cosas? ¿Qué tiene que ver un cristiano estar perdiendo tiempo? Lo estás viendo. Pero dice la palabra, entonces, no me edifica. Entonces, ¿tú crees que cuando tu hijo, tú que ya tienes años en el evangelio, tú crees que cuando tu hijo está jugando fútbol, tú crees que va a ser un verdadero cristiano? ¿Tú crees que tu hijo que juega fútbol todavía, tú crees que va a ser un predicador? ¿Tú crees que va a ser un seguidor verdadero de Dios? No. Le estoy diciendo la verdad. Cuando dice, porque muchos me han dicho, no, yo soy joven, yo soy músico, yo soy diácono, pero juego fútbol. Pero mira, tarde o temprano regresará al mundo. ¿Por qué? Voy por otro paso. Porque es camino al pecado. Fútbol, novela, cualquier cosa que vemos, eso nos lleva al pecado, eso nos lleva a la perdición, eso no nos edifica. Escuchar música mundana, o es decir, canción, ¿nos edifica? Cuando escuchas una canción, ¿sientes el poder de Dios? ¿Lloras delante de Dios? No, al contrario, hasta lloras, pero por una mujer. Lloras porque tienes una necesidad, pero más de Dios. Entonces, vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que digo, eso nos lleva al camino. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque yo soy un ex mundano, o es decir, soy un ex pecador. Entonces, hasta yo era más perdido que tú. Ni le piensas que yo era, ni lo imaginas como era yo antes. Pero hoy, gracias a Dios. Entonces, la palabra de Dios que yo dije primero, entonces, es ¿qué es una novela? ¿Qué es un fútbol? ¿Es deseo de la carne o deseo del Espíritu Santo? Quizás no estoy viendo sus comentarios hoy, pero, ahorita, pero si alguien me van a comentar, entonces, díganme ustedes si eso de deseo de quién. ¿El fútbol es deseo del Espíritu Santo o es deseo de la carne? Ver cosas en la televisión que no conviene, ¿es deseo del Espíritu Santo o es deseo de la carne? La pregunta es hoy que vamos a hablar, hoy que ustedes me están escuchando, eso son deseo de la carne. Porque yo hablo con los amigos, con cristianos también, no me vayan a pensar que es solo ahorita. Entonces, la pregunta es, ¿deseo de quién es el fútbol? ¿Deseo de quién es ver cosas, novelas, películas? ¿Deseo de quién? No solo novelas, guerras, todo eso. ¿Deseo de quién? Esas cosas son deseo de la carne. Pero ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo que son deseos de la carne? Vamos a comprobar con la Biblia, no con mi propia palabra. Entonces, deseo, ¿qué hay o qué ves? Y si tú, hombre, tu mujer, que te sientes a ver una novela y cuando ves que ahí hay homosexuales, ahí hay hombres que haciendo cochinadas con otra mujer, ¿ustedes creen que eso edifica? ¿Ustedes creen que eso nos levanta? Y peor si una mujer o un hombre la codicia. Nosotros somos humanos, tú y yo tenemos una lucha contra carne. Tenemos una lucha contra carne porque carne le gusta hacer el pecado. Este cuerpo
ama el pecado, pero ahora estamos luchando día a día para crucificar nuestra carne. Pero mientras tú dices, yo quiero crucificar mi carne y viendo mujeres desnudas en la televisión o en la novela, viendo hombres con hombres besándose, viendo mujer y mujer besándose, viendo pareja besándose así, aunque es una pareja. ¿Por qué? Porque antes me lo tenía engañado. Les digo la verdad y con toda la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dijeron o me decían, no dice la novela, dice, es un ejemplo para nosotros. O sí le dije yo por ignorancia. O sí me dice. Entonces, ¿por qué son ejemplos? Porque mira, dice, para que tú ves que los hombres pelean con sus mujeres, mejor que ves ahí que hay problemas, mejor para que tú no lo hagas. Cuando tú ves un hombre que tiene dos mujeres, entonces ves que hay problemas para que no hagas. Son puras mentiras del diablo. Esa es la trampa del diablo, esa es la mentira del diablo. Mas la Biblia nos dice que la mujer casada tiene que amar a su marido, el hombre tiene que amar a su mujer. Si quieres ver ejemplo, aquí hay ejemplo con la palabra de Dios. No tienes que sacar ejemplo con las basuras del diablo. Entonces, mira, ¿por qué digo, aunque te duele, no importa, la palabra es la palabra? Entonces, dice la Biblia, entonces, ¿qué hay? Deseos. Y esos son deseos de los ojos. Cuando tú ves qué es lo que está viendo, tus ojos. ¿Quién es el que le pida? ¿A poco cuando empieza a ver es tu mano la que empieza a ver? No son los ojos. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, unos 20 minutos te da sueño. 15, 10 minutos. Pero cuando te sientes enfrente de una televisión, hasta pasa 1 hora, 2 horas con un tazo de café en la mano. ¿Y qué estás haciendo? Destruyendo tu vida. Viendo cosas que no son, viendo cosas que no edifican. Entonces, quizás quito más tiempo en este. Entonces, ¿por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque ahí hay codiciable, adulterios, fornicarios, envidia, enojos, celos. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Ustedes creen cuando una pareja está haciendo malas cosas? ¿Ustedes creen que cuando la otra llega y empieza a mirar o empieza a criticar o a hablar o maldecirse? ¿Qué hay ahí? Es una envidia, es un celos. Entonces, ¿y por qué estás viendo? Pero, y peor si tu hija está viendo. Mas la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de ella. Pero ¿quién es el camino? Dice en Deuteronomios, ama a Jehová, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y estas palabras las repetirás a tus hijos cada día. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que tenemos que mostrar o instruir nuestros niños, nuestras niñas con la palabra de Dios, ¿y por qué estamos instruyendo en las cosas que no le agrada, que no le conviene? Mira, dice la palabra, y también en el fútbol. ¿Qué hay? Dígame los que han jugado. Ustedes mismos me tienen que responder. Porque muchos me han dicho, no, dice, es que si yo juego fútbol, yo soy músico, yo soy un cristiano. Dice, es que la diferencia es, dice, si alguien me pegue, no me voy a enojar. Porque ahí fútbol te puede patear, te puede empujar. Si alguien me hace, no me voy a enojar. Son puras mentiras también. Eso es lo que tiene el diablo engañado a las iglesias hoy en día. Entonces, ¿pero qué hay en el fútbol?
Yo les voy a decir con toda la autoridad porque yo he salido en el mundo. Si tuviera no, entonces no sé qué es esa cosa, no sé qué es el mundo, no, pero yo he salido. Entonces, mira, primero lo que hay es celos. Celos, cuando la partida, empiecen es porque tienen celos para que otros no ganen. Quieren ellos para que ellos ganen. Y luego envidia. Envidia porque se enojan cuando uno va metiendo más gol y otros se enojan. Envidia, celos, iras, pleitos. Pleitos hay, ¿por qué? Porque cuando alguien gana, porque cuando alguien no hizo bien el gol, porque yo he pasado y yo he peleado en el fútbol y he pegado personas. Estoy diciendo para avergonzar al diablo. He pegado personas, pero ¿por qué? Porque había cristianos jugando. No le voy a decir que no, había, pero como yo vuelvo a decir por ignorancia, yo no sabía nada. Este hermano ya está jugando. Yo decía que es un hermano y es un más perdido que yo. Entonces, pero ahí ya le dije, irás, o dígame si no es cierto. En el fútbol hay puro amor. En el fútbol hay paz. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Es ira, enojo, engaño, pleitos. Y luego terminando, ¿qué otro? Borracheras. Borracher cuando la gente termina y empieza a tomar. Pero aunque tú me vas a decir, no, pero es que cuando yo termino y yo salgo, mentira. Aunque tú no tomes, aunque tú no enojes, pero lo estás practicando. Estás apoyando a ellos. ¿Cuándo se van a arrepentir un joven? ¿Tú también estás revolcándose en su pecado? Sigo diciendo con la palabra de Dios. ¿Te edifica cuando estás jugando? ¿Te edifica cuando estás ahí? ¿Sientes la autoridad de Dios? ¿Sientes el poder de Dios? Porque hay unos, yo digo sinvergüenzas, ¿por qué? Porque así me decían, no dice, es que yo no si no voy a jugar, ¿cómo voy a predicar? ¿A poco yo no puedo llegar ahí? Pues amigo, pues tengo que decirle. Como le dije, hay un varón que me acaban de llamar. O sea, no estoy aquí para publicarle, quizás me están viendo. ¿Qué le voy a decir? Yo le digo, pues, varón, ¿qué lo voy a decir? Tengo que decir la palabra de Dios, no me voy a quedarme callado. Pero no criticas, dice, no estoy criticando, la Biblia me dice, mostré textos bíblicos. Así que si ustedes me dicen, ¿por qué criticas? No estoy criticando, estoy hablando con la palabra de Dios. Otro me dice, ¿por qué hasta lo quieres aplastar? No estoy haciendo yo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el partir del alma. ¿Quién es? El torcido, el sinvergüenza, él es el que le va a doler. Pero al contrario, a los amigos todavía no han arrepentido. Esas cosas es para ellos. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Los pecadores que juegan fútbol, pues es para ellos, es el deseo de ellos. Y nosotros como cristianos es adorar a Dios, es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Pero ¿qué tanto somos? Que somos un hijo de Dios, servimos a Dios y al rato revolcándose en el pecado. Eso no nos conviene, o la palabra de Dios no nos dice. Entonces, vamos a comprobar con la palabra de Dios por qué digo, o de quién, como vuelvo a decir, el fútbol, la novela, toda cosa, escuchar música, escuchar canción, ¿viene de Dios o del mundo? ¿De quién es? Óigame bien y escucha y medita la palabra de Dios. ¿De quién es? ¿Quién es lo que te ha ordenado? ¿Quién te ordenó?
para jugar? ¿Quién te ordenó para ver? Porque la gente dice, no, pero mi pastor no habla. Si tu pastor no habla, es porque no quiere reprender pecado. Y de fácil. Porque como otro me dice, ¿por qué hablas a los pastores? Mira, si es que Dios me permite la vida, un día lo voy a desmascarar todos pastores sin vergüenza. Y no me avergüenzo, no soy pastor, pero estoy hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Porque muchos me dicen, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Por la palabra de Dios. Y un día voy a hablar cuál es el deber de un verdadero pastor, de un verdadero líder. Pero eso no estamos hablando ahorita. Un día lo vamos a hablar. Pero entonces este momento, vamos, ya le dije. Entonces no nos conviene. Entonces, vamos en Gálatas. Yo sé que muchos saben la palabra de Dios, muchos tienen la palabra de Dios. Entonces, hay una palabra de nuestro Señor Jesucristo en Gálatas 5:16. Entonces, ya hablamos que hay en el fútbol, ¿qué hay en las novelas? Entonces, quizás no lo voy a explicar, no lo voy a extender más porque el tiempo no nos espera. Entonces, mira, dice la palabra de Dios, dice en 16, Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gloria a Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios, no andéis, digo pues, no andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya hablamos cuál es el deseo del espíritu, pero quizás no vamos a hablar de eso porque hay un estudio de eso. Entonces, pero vamos a hablar del deseo de la carne. Estamos hablando ahorita. ¿Cuál es el deseo de la carne? ¿Por qué digo el fútbol es una basura del diablo? ¿Por qué digo las novelas son basura del diablo? Estoy diciendo con la autoridad de la palabra de Dios. No estoy diciendo porque yo sentí o yo quiero o me imagino o es mi opinión. No, aquí no estamos hablando de opinión, no estamos hablando de lo que yo digo, no, estamos hablando aquí lo que Dios dice, lo que Dios ordena. Eso es la palabra de un verdadero cristiano. Entonces, dice la palabra de Dios así, pero vamos a ver primero cuáles son. Primeramente vamos a ver los deseos de la carne, cuáles son, para salirlo luego. Dice, primeramente dice en 20, no voy a explicarle más, dice, idolatría, hechicerías, enemistades. Ahí está, enemistades. 2, pleitos. 3, celos. 4, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, ahí lo que ya me decía, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué dijo Pablo? Os amonesto, como ya os lo he dicho, porque Pablo lo explicó esta palabra, dijo él, como os ya lo he dicho, dijo Pablo, he dicho antes que los que practican, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿dónde dice? También dice la palabra de Dios en Corintios 6:9. Entonces, que todos los adúlteros, todo eso, no heredarán el reino del cielo. Es lo que dice aquí. Entonces, pero dice, ¿cuál es el deseo de la carne? ¿Ya escuchamos? ¿Ya entendieron? Los deseos de la carne: envidia, enojo, pleitos, celos, iras, contiendos, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Qué hay en el fútbol? ¿Ustedes creen que no están esas cosas?
Sí lo están. Los amigos, si ustedes me pueden decir, claro que sí. ¿Cuántas veces, si tú, mi amigo que estás viendo, cuántas veces que tú no has peleado? ¿Cuántas veces has pegado a alguien en el fútbol? ¿Cuántas veces has empujado? ¿Cuántas veces has tenido celos? Y tú también, cristiano mundano, que tú estás viendo y estás jugando. ¿Cuántas veces no has sentido? ¿Qué has hecho cuando ellos estaban ganando? Cuando tú ibas de perder 10 quetzales, 5 quetzales. Si es que juegan pero si no con 3 quetzales. Se están peleando con un trofeo que no sirve para nada. Es vanagloria, no es lo que edifica, son vanaglorias. Pero vamos a ver ¿qué dice la Biblia de la vanagloria ahorita? Entonces, pero, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué digo yo que el fútbol es deseo de la carne? ¿Qué hay ahí? Aunque tú me dices, es que yo no me enojo. Pero dice la palabra, mira, dice, acerca de las cuales os amonesta, mira, cosas semejantes a estas, dice, acerca de... ¿Dónde dice? Perdona. Ok. Yo os lo he dicho antes, que los que practican. ¿Qué dice? Como os lo he dicho antes, los que practican. Miren en el 5:21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si tú no te enojes, no, pero lo estás practicando. Estás acompañando a ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está que tú somos un cristiano apartado del mundo? Hoy en adelante arrepiéntete tú que estás haciendo. Te lo digo con toda la autoridad. Entonces, ya vimos que estas cosas para salirnos luego. Entonces, ¿qué quiere Dios del deseo de la carne? ¿Ya entendiste? Fútbol es deseo de la carne. Novela es deseo de la carne. Escuchar canción es deseo de la carne. Todas estas cosas son deseos de la carne. Entonces, si hay alguno me van a hacer preguntas, pues para que entiendes bien, explícame. Porque hay muchos que manda o dice unos comentarios para que decimos, pues yo también tengo que hacer la pregunta. Yo tengo que desmascarar a los sinvergüenzas. Entonces, pero los que quieren aprender más, pues me pueden llamar, como vuelvo a decir, acabo de hablar con alguien. Entonces, pero no es mi palabra. Dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué tiene el deseo de la carne? El deseo de este cuerpo, el deseo de esta carne, ¿qué tiene con el Espíritu Santo? Es contra. No se pueden chocar, no se juntan, no se aman, no se llevan, sino que son en contra. El Espíritu Santo no puede conectar con el espíritu del deseo de la carne. ¿Por qué? Mira, si tienes un corriente o si tienes un cable de electricidad, agarra el cable negro con el cable rojo, o es decir, cable negativo con el positivo, y júntalo a ver si lo van a llevar. ¿Qué van a hacer? Va a ser un circuito ahí. Se van a chocar. ¿Por qué? Porque no se lleva entre sí. No están juntos. No se puede juntar. El cable negativo tiene que estar negativo. El cable positivo tiene que estar positivo. No se tiene que juntarse. Entonces, así dice la palabra, es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu, dice. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque mira, ¿tú crees que cuando tú te sientes a ver cosas, tú crees que te da gana de leer la palabra de Dios? Cuando estás viendo y tú sientes cantar una alabanza y llorando para Dios, ¿verdad que no? Cuando tú estás jugando fútbol, ¿será que tú sales en medio del partido para ir en la iglesia?
No, si es que has hecho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eres un hipócrita. En la casa de Dios muestras santo, pero afuera eres un hipócrita. Se lo digo claro conforme a la palabra de Dios. Entonces, es contra la carne y del espíritu es contra la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces, mira, y estos se oponen entre sí. O sea, estos se chocan, se enojan. O sea, el deseo de la carne está enojado. El deseo de la carne es enemigo del deseo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo también es enemigo del deseo de la carne. ¿Por qué? Porque no se llevan. Entonces, bueno, ya vimos, ya entendemos para salir luego. Los que tienen pregunta, pues me van a preguntar, los que no me entendió bien. Entonces, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no tenemos que andarnos bajo la ley, dice la palabra. Entonces, pero donde estamos enfocando más es porque dice, si para que no hagáis lo que quisierais. Pero ¿por qué la gente hoy en día dice, no, que somos liberal? Que somos No, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Mateo 16, 23 o 24 si quieres leer. Entonces, ahí dice la palabra, si alguno quiere venir, si tú quieres amar al mundo, revuélcate ahí. Mejor no vayas a avergonzar a nuestro Señor, no vayas a avergonzar en la casa de Dios y al rato estás revolcándose en el pecado. Mejor échate en el mundo o busca a Dios. Entonces, dice la Biblia que no tenemos que hacer lo que queremos. Entonces, ¿dónde vienen esas cosas? Viene del mundo. ¿Por qué? Porque no es del Espíritu Santo. Pero ¿quién te ha dicho o quién me han dicho? La palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos a leer conforme a la palabra. Entonces, así que, porque no quiero que ustedes vengan. No quiero, es que usted malinterpretó. No venga con esas sus mentiras del diablo. Si ustedes quieren, tráiganme textos bíblicos donde dice, para hablarnos bien, porque no quiero perder tiempo con un sinvergüenza que me van a criticar. No, yo quiero hablar con uno que va a venir con textos de la palabra de Dios. Eso mi deseo para que hablamos bien. Entonces, ¿por qué digo que es del mundo? Porque es deseo de la carne, es deseo de la carne, enojo, ira, todo eso viene del mundo, no viene de el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son puras mentiras. ¿Y quién es y por qué digo son puras mentiras? ¿Y por qué las mentiras son del mundo? Porque la mentira es del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el padre de la mentira es el diablo. O sea, es decir que Jesús dijo, vuestro padre es el diablo, porque aman la mentira. Entonces, si tú amas la mentira es porque tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Entonces, pero dice la palabra de Dios, si es que la mentira si es que el diablo es padre de la mentira, entonces fútbol, todas esas cosas viene del mundo, viene del diablo. ¿Por qué? Porque a veces no explicamos o a veces la gente no entiende. Entonces, ¿pero por qué? Ya entendimos o ya le dije por qué. Yo ya le dije, si ustedes, pues dígame por qué o dígame tu palabra. Entonces, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos dónde viene o de quién es del mundo. Bueno, vamos en 1 de Juan 2:15. Yo sé que muchos lo saben, pero no lo viven. Muchos lo saben, no lo viven. Y lo digo claro. Entonces, dice la palabra de Dios así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas? Los que no nos conviene, los que no nos edifica, porque no todos son del mundo.
Y tampoco todos son de Dios. Porque hay gente que dice, no dice si todos son de Dios. No, mentira del diablo. Hay cosas que el diablo ha hecho y cosas que Dios. Entonces, lo que Dios ha hecho, pero el diablo lo torció. Así de fácil y claro. Entonces, dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué dice? No améis. Y la pregunta a ti, que tú juegas fútbol, que tú ves la novela, ¿no lo amas? ¿Cuántas gente? Le digo claro y con toda la autoridad, mira, lo que yo hacía antes cuando yo estaba en el mundo, mira. Cada vez que empiezo un partido en el televisión, yo decía a mi mujer, tráigame mi comida aquí porque tengo que ver. ¿Por qué? Porque yo amaba. ¿Por qué se siente una persona a ver? Porque ama. ¿Por qué leo la Biblia? Porque ama la palabra de Dios, amo a Dios. ¿Por qué me siento a hablar con ustedes? Porque yo los amo, no quiero que se pierden. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Pero mientras yo no amo a una persona, pues que se revuelque en el pecado. Por eso yo digo, arrepiéntense para que no se vayan al infierno. No lo estoy condenando, ya lo están condenado. Ya lo están condenado. Por eso yo digo, hay gente que dice, no me condeno. No, ¿cómo no te voy a condenar si ya estás condenado? Ninguna persona puede condenar, sino que Dios ya lo condenó. Pero si tú no quieres ser condenado, arrepiéntate. Y de fácil. Entonces, ni las cosas que están en el mundo. Ahí está, bueno, ok, ya entendemos, no todos, pero ¿cuáles son? Los que tienen la mentira, los que están en las cosas. Entonces, si alguno, pongamos, no estoy diciendo ahorita todos los que están viendo, no, o todos los que me van a ver, no, y tampoco voy a decir no todos, no, la mitad, si es que hay la mitad que no lo están haciendo, pero lo que yo siento, mayoría, porque no muchos y son pocos los que hablan de la palabra y los que viven. Pero dice, si alguno ama al mundo, si tú amas la novela, el fútbol, escuchar canción, ser mentiroso, amar la mentira, ser envidia, todas esas cosas, no solo es todo envidia, toda cosa. Si tú amas ir en el baile cuando llega una fiesta y ahí estás. Ahí estás. ¿Por qué? Porque no muchos hablan. No quieren hablar. ¿Por qué? Es que si le habla que se vaya. O es que se van. No, ¿qué me importa? Si yo fuera el pastor tengo que explicar tal como dice la palabra. No importa si se van todos. La cosa es que voy a entrar en el cielo. Ese es mi deseo hoy. Pero yo no soy. Entonces, y no estoy aquí para que yo sea, no. Yo estoy aquí para que tú te arrepientes. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si alguno ama al mundo, mira, óyame, ahí viene la respuesta para ti, que tú juegues. Aunque dices, yo sube en el altar, aunque dices, yo llego a llorar delante de Dios, llegas a llorar por hipocresía, llegas a llorar por sinvergüenza. No todos los que llegan a llorar delante del altar porque siente la voluntad de Dios, siente el poder de Dios. No, muchos que llegan por sinvergüenza sienten que no está bien delante de Dios. Entonces, dice, el amor del Padre, ¿qué dice? ¿Está en ti? No, el amor del Padre no está en él. Fácil, sencillo y claro. No hay cosas que no puedes entender y no hay cosas que no nos explique. Dios nos explique. El amor del Padre no está en él. Si tú practicas tales cosas, te lo digo, el amor de Dios no está en ti, o Dios no está en ti. De fácil, el que está en ti son los espíritus, son los demonios y punto. Entonces, dice 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dije? ¿Qué son los fútboles? Entonces dice, los deseos de la carne. Leen la Biblia. Los deseos de la carne,
los deseos de los ojos. ¿Qué es deseo de los ojos? Lo que vemos. ¿Ves una mujer? Es deseo de los ojos. ¿Ves una mujer desnudándose en la novela? Es un deseo de los ojos. ¿Ves un carro del año que yo quiero? Es un deseo de los ojos. Todo lo que codicias que no te conviene, esos son deseos de los ojos. Todas cosas que no nos conviene, que no nos edifica, todos son deseos de la carne y deseos de los ojos. ¿Por qué? Digo con la palabra de Dios. No estoy diciendo mi propia palabra. Entonces, los deseos de los ojos ¿y la qué? Y la vanagloria. Y la vanagloria de la vida. ¿Dónde viene? Déjame decirle, la vanagloria, ¿qué es vanagloria? Una persona que se exalte, una persona que exalte con otros hombres. Pongamos un jugador se exalte, se siente fuerte, yo soy un buen jugador, yo meto goles, yo soy un cristiano, pero siempre me llaman para ir. Entonces, eso significa tú eres una vanagloria y ellos te exaltan. Eso significa ellos te exaltan. Wow, mira este hermano, hasta hermano le dice a un jugador sinvergüenza, a este hermano. ¿Dónde llega la gente con la ¿cómo se llama? Con la ignorancia, que no entienden, no saben la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra, que es la vanagloria. Por eso ahí dice, wow, mira, este varón, él sí, cuando se mete, toda la gente gritan. Eso significa, es una vanagloria, que la gente lo glorifican, lo exaltan, y el hombre también se siente orgulloso. Y yo lo hacía. Cada vez que yo metía un gol, yo sentí, wow, que metí un gol, pues ellos se gozaban conmigo. Era un vanagloria. Entonces, dice la palabra, y la vanagloria de la vida. No solo del fútbol, sino que todo. Si es que tú te exaltes, la gente es decir, te levanta o te dice, wow, qué grande, qué hombre, qué jugador. Entonces, eres una vanagloria de la vida. Ahora, ¿dónde viene? Mira, tú que estás en contra de lo que estoy hablando, porque yo sé que hay muchos que están en contra. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, no quieren entender. Entonces dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Punto. Dios dice que no proviene de Él, o sea, no viene de Dios. Dios no nos ha mandado. ¿Por qué digo? ¿Por qué digo que el fútbol, que todas esas cosas son basuras del diablo? Porque viene del mundo, no viene de Dios. Ahora, si tú que estás dudando hoy, entonces, dame un versículo de la palabra de Dios donde Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, para que jugaran, para que lo hicieran cosas. ¿Quién es el apóstol que jugó? ¿Quién es el apóstol que fue a jugar para predicar? No, ninguno hicieron. Y si lo hay, tráigame un versículo de la palabra. Mira, este apóstol, cuando él terminó de jugar fútbol, cuando él terminó de hablar mentiras con su amigo y empieza a predicar, dígame. Al contrario, dice en Corintios, porque eso es lo que agarran la gente. Porque cuando Pablo dijo, corred de tal manera, dice, mira como dice la palabra, dice apóstol Pablo, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Y es lo que agarran los sinvergüenza. Mira lo que dice apóstol Pablo. Apóstol Pablo lo agarró
Por ejemplo, yo puedo agarrar, por ejemplo, ¿por qué? Porque dice la Biblia, todos corren, todos a la verdad corren, pero no todos pueden llegar. Así que hoy en tiempo todos se llaman cristianos, todos que dicen que son cristianos, pero no todos entrarán en el cielo. Por eso dice el apóstol Pablo, todos. Entonces, pero la gente dice, no, ahí está, dice, si es que tú vas a agarrar eso, no vengas conmigo, pero si tú sabes otro. Ahora, pero si tú tienes una pregunta, pues aquí estamos para servirle. Aquí estamos. Entonces, como yo le dije, a mí me gusta, me gozo con los que me llaman para explicarle. Porque aquí no explicamos bien. Quizás podemos explicar de un tema, pero vamos a llevar horas. Entonces, pero dice la palabra de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Está la palabra de Dios claro. Los que todavía practiquen, arrepiéntense hoy. Yo sé que no están congregando, pero el día que ustedes van a regresar a congregarse, pues no hagan estas cosas. Pero los que están ahorita, porque muchas iglesias que son de fe ya lo tienen abierto a sus congregaciones, ya están adorando a Dios. Pero muchos que no tienen fe todavía no quieren abrir. Entonces, pero dice la palabra de Dios, dice, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa. ¿Qué pasa con los hombres, los que juegan? Tarde o temprano regresan al mundo. Tarde o temprano regresan al pecado. ¿Por qué? Porque lo están amando, porque Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Mientras tú estás sembrando en la carne, hoy terminarás en la carne. Pero si estás sembrando en el Espíritu, terminarás en el Espíritu. Y estoy diciendo con la palabra, lee Gálatas 6:7. Ahí lo que te van a decir en la pura cara, no atrás. Dios no es como cualquier persona cuando ven algo y van a hablar al otro lado. No, Dios te dice en la cara. Dios no dice en otro lugar. No, Dios te dice a ti. Dice la palabra, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, mira, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, amigos, yo sé que amigos, el día que te vas a arrepentir, como hablé con mi amigo, el día que vas a arrepentir, vas a dejar Y mira, mis hermanos, hasta los amigos entienden más que los que son cristianos. Y estoy diciendo la verdad, quizás ese mi amigo me van a ver. ¿Por qué? Porque ellos entienden más. Ellos, sí, tienes razón, me dice, ¿qué hay en el fútbol? Había y tú crees que es de Dios. No, me dice, hermano, tienes razón. Pero si explicamos a un cristiano, no dice, ¿cómo? Hasta ahorita te estás levantando. No, yo ya llevo 20 años, 10 años en el evangelio y tú apenas estás aceptando. Ya llevas 20 años en el evangelio, pero torcido. Ya llevas 20 años en el evangelio, pero estás perdiendo tiempo. ¿Por qué digo? Porque amas al mundo todavía. Cuando hay una fiesta, y ahí estás. Cuando la gente está celebrando cumpleaños, y ahí estás con ellos. Pero al rato llegues en la casa de Dios, perdiendo tiempo. ¿Por qué digo? Si quieren más preguntas, pues como yo dije, pues habla. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando una persona fracasa, cae, es porque no ama la palabra de Dios, es porque no está en la verdad, es porque no hacen la verdad. Entonces, quizás se muestra como cristiano, pero no lo son cristianos. ¿Por qué digo ahorita? ¿Ustedes creen cuántos ministerios de alabanzas se han venido para abajo? ¿Por qué? Porque aman al mundo. ¿Cuántos hombres músicos que han sido famosos, pero han venido para abajo, han fracasado? ¿Por qué? Porque aman al mundo.
Entonces, pero no es mi palabra para atacar a los, porque un día voy a hablar y a decirle, porque si es que Dios permite la vida, seguiremos hablando. Por eso yo digo, si tú sientes ahí dice el botón abajo, dice seguir. Pucha, le dice, no te cuesta nada, solo tócale y cada vez que vamos a transmitir va a llegar cada notificación si es que quieres entrar en el cielo. Pero si no quieres entrar en el cielo, pues no estamos obligando. Nadie va a entrar en el cielo empujado. Nadie va a entrar en el cielo agarrado. No. Vamos a entrar en el cielo con nuestra decisión. Porque como ya le dije, Jesús le dijo, si alguno no dice, todos vengan, todos. Jesús estaba llorando, no. Jesús dijo, si quieren irse, váyanse. Ahí está. Dios, Cristo no está llorando. Porque un sinvergüenza me dijo, no, dice, Cristo no habló como tú hablaste. Cristo fue humilde. Claro que Cristo fue humilde. Claro que Cristo, la palabra de Dios dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Cristo está hablando con los que están preparados. Pero a los pecadores, a los sinvergüenzas, ¿a quién dijo Jesús? ¿A quién estoy hablando ahorita? Estoy diciendo, a los amigos, no, al contrario, estoy diciendo a los que se dicen son cristianos, pero son impíos. Pero si un amigo un día llega a arrepentirse, pues esa palabra va a ser para ti si es que no te arrepientes de verdad. Pero mi amigo, la puerta está abierta delante de ti. Ya es hora que te arrepientes. Ya es hora que tú pienses de tu vida. No estoy diciendo que no. La palabra de Dios es para todos. Pero tú que estás viendo no has aceptado a Cristo. Acepta a Cristo hoy en adelante. No, pero tú que tú eres un impío, tú eres un sinvergüenza, entonces esta palabra es para ti. Dice la palabra. Entonces no lo estoy diciendo yo. Entonces mi hermano, mi amigo, hermana, yo sé que me han preguntado, pero gracias por la pregunta y gracias por la animación. Entonces, los que están viendo todavía, yo sé que los que están viendo, los que no quieren verse, entonces, pero gracias por ver este video y guarden la palabra de Dios. Si ustedes ya se gozaron, pues gloria a Dios. Si ustedes, y también les quiero animar, sigamos adelante, porque como hoy en día ya no es tiempo de pensar de qué cosas. Ya no es tiempo de pensar de hacer casas de 5 niveles, de qué no. Hoy es tiempo de pensar de nuestra vida. Hoy es tiempo de pensar cómo vamos a entrar en el cielo. Hoy es tiempo de pensar qué es lo que debemos de hacer. Hoy es tiempo de pensar dónde vamos cuando nos vamos a morir. Eso es lo que tú tienes que pensar, amigo, hermano. Entonces, ya le dije esta palabra. Si ustedes no entendieron o si ustedes acaban de conectar, pues vuelve a ver. Desde cuando comencé ya expliqué, pero si no es que como yo dije no hay tiempo para explicarle más, qué más deseos hay, qué más hay en eso, pero lo poco que ya hablamos, lo poco que ya vimos, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, con su ayuda, con su misericordia, que Él nos ha ayudado. Así que mis amados hermanos, mis amados amigos, gracias por sus ayudas, gracias por la animación que me han dado. Así que tú eres el que me vio o el que me han mandado un comentario. Gloria a Dios, la honra, la gloria es para Dios. Pero primeramente, mira, no solo enviar un comentario, no solo dar me gustas ahí, sino que glorifica a Dios. Primeramente, glorificar a Dios por su palabra y oramos mis hermanos por todos nosotros. Tú mi hermano, tú mi hermana, no solo que somos cristianos, no, oramos por cada vida, oramos por los pecadores, oramos por los que no quieren hacer bien, oramos por los que son guiados por el espíritu de la carne, oramos por ellos para que se levanten. Entonces, pero primero damos palabras, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque no es que si voy a orar, Señor, levanta, y si no predico, Pablo dijo, ¿cómo van a entender si no hay alguien quien predique? Dice.
¿Cómo van a entender de la palabra de Dios si nadie predique? ¿Cómo van a entender de la palabra de Dios si nadie le dice? Entonces, es necesario hablar la palabra de Dios hoy en día, hoy en tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos, porque estaba viendo hace rato que hay un falso Dios. O sea, pero Señor, ya está. Pero esos son los comienzos, los principios. Pero mis hermanos, sigamos adelante. Busquemos a Dios, escuchamos la palabra de Dios, damos honra, gloria de Dios. No dejan de congregar, acérquense a la casa de Dios, busquen la casa de Dios. Y si ustedes, como vuelvo a decir, como hay alguien me dice, ¿por qué no explicas? Yo explico bien. Si ustedes están en unas iglesias donde no han abierto, ora a Dios a tu casa, busque a Dios a tu casa. Pero si es que la casa de Dios está abierta, ahí sí no hay excusa. Pero hay de ellos los que están obedeciendo. Pero los que están, porque muchos, o sea, llegan a pensar de otra cosa, pero nosotros que amamos la palabra de Dios, hablamos de la palabra y escuchamos la palabra. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, entonces quiero orar un rato por sus vidas, por cada uno de ustedes, los que nos han comendado y los que están viendo todavía. No importa si uno o dos me ven, la honra, la gloria es para Dios. Lo que yo quiero es que, aunque con una persona, pero que reciba la palabra de Dios. Entonces, así que mi hermano, oramos hoy en esta hermosa hora. Pedimos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no haces esas cosas, si tú no vives en esas cosas, ora para que los otros se arrepienten. Ora para que los otros se levantan. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en el nombre de nuestro Dios pedimos a Dios. Así que mi hermano, arrodíllate, oramos con nuestro Señor, pedimos la misericordia de Dios. Así que Señor amado, Señor eterno, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Cristo por esta tu palabra, Señor. Dios mío, yo no me senté, Señor, porque yo quiero, Padre, porque yo hablo de mi palabra. No, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu ayuda, Señor. Yo sé que tu palabra ha llegado a tocar vidas. Yo sé que tu palabra ha llegado, Señor, a levantar almas, Señor. Si es que hay algunos que se enojaron, pero en el nombre tuyo, el Espíritu Santo, tú eres el único Dios, eres el único que sabe hoy que no son los que están viendo. Bendízalos, guárdalos, levántalos. Si hay algún amigo, Padre, tócalo su corazón para que se arrepiente, Dios mío. Levántalos, Jesús. Levántalos, mi Dios amado. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Si es que tú permites la vida, Señor, yo sé que hablaremos de tu palabra, Señor. Y seguiré hablando de tu palabra, pero con tu ayuda, con tu misericordia, Señor. Y que tu palabra corre y sea glorificado, mi Dios. Gracias, Padre. Pero lo más importante, que haya almas arrepentidos con tu palabra, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, aunque no poco tiempo, Señor, pero gracias con lo poco, Señor, que hago delante de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, mis amigos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Amén, Jesús, y amén. Gracias. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Así que mi hermano, Dios te bendiga y que Dios esté con ustedes cada día. Gracias por ver este video. Gracias, mis hermanos. Sigamos adelante en la obra de Dios. Buscamos más a Dios. Buscamos más la presencia de Dios. Si Dios nos permite, ahí seguiremos hablando de la palabra de Dios. Seguiremos, hermanos, viendo qué es lo que quiere la Escritura de nosotros, hermanos. Así que, pero no solo escuchen, sino que mediten y lean la palabra de Dios y guarden. Gracias por este tiempo que ustedes me ven. Gracias, mis hermanos, y que Dios les siga bendiciendo. La honra, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones a todos. Amén.